Dharma College. Estudiantes de quinto año básico, les saludo cordialmente. Soy su profesor Rodrigo Álvarez Valderrama y en esta ocasión vamos a tratar uno de los temas más importantes de nuestra geografía nacional, lo que dice relación con las zonas naturales de Chile. A través de este viaje, a través de la geografía de nuestro país, vamos a abordar elementos del relieve, de las macroformas del relieve como lo son la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa, las planicies litorales y su presencia en cada una de las zonas del país. También vamos a abordar aspectos del clima, obviamente vinculado a lo que mencioné anteriormente, y también sobre elementos de la flora y la fauna presente en cada una de estas zonas. De esta forma, a través del desarrollo de esta presentación, vamos a conocer la enorme y rica diversidad que tiene nuestro país. Y esta diversidad que le da una identidad y una característica propia a nuestro Chile. Desiertos, montañas, lagos, glaciares, le van dando una particularidad a este Chile extenso de norte a sur, el cual obviamente te invito a conocer y obviamente a aprender mucho más de él. De esta forma entonces vamos a comenzar esta presentación observando un video para que posteriormente, una vez terminado este, vayamos desarrollando cada una de las características de las distintas zonas naturales de nuestro país.
Comenzamos entonces por este viaje por la interesante y fascinante geografía de nuestro país a través de esta guía interactiva denominada las zonas naturales de Chile. En ella vamos a abordar las distintas zonas en las cuales nuestro país está dividido. Hablaremos sobre la zona del norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y finalmente la zona austral. Comenzamos entonces por la primera de ellas, el denominado norte grande. Recordad que tenemos dos nortes, norte grande y norte chico, con características muy particulares cada uno de ellos. A partir de esta presentación, esta guía interactiva, veremos cuáles son las características de las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes como las principales unidades del relieve chileno. También se abordará temas como el clima y también de la flora y fauna de esta zona. Comencemos. Cuando hablamos de planicies litorales, hablamos básicamente de lo que es la costa, la zona del territorio que está ligada al mar, ¿ya? Ojo, no hablamos de lagos, no hablamos del río, hablamos de que está ligado a mar. Y como podemos ver en esta fotografía, tenemos obviamente el mar y la costa, unas playas acá, y la principal característica de la planicie litoral en el norte grande es que se presentan de forma intermitente. Cuando hablamos de forma intermitente, en algunas partes tenemos extensas playas y en otros lados tenemos más bien acantilados, zonas que se denominan farellones costeros. Y principalmente, como podemos ver en esta imagen, en esta zona donde tenemos playa, es donde se asientan las grandes ciudades, como es el caso de Arica, Iquique, Antofagasta. Luego tenemos la denominada Cordillera de la Costa. En esta zona presenta importantes alturas, ¿ya? Así como vemos acá tenemos el mar y acá, como les contaba anteriormente, no tenemos playa, ¿ya? Por eso se habla de que se presenta de forma intermitente en la zona del norte grande. Cae abruptamente al mar en acantilados, como lo vemos acá, ¿ya? Y aparece el llamado farellón costero. Que como nos aparece en esta presentación, dice, se conoce como farellón costero a una serie de acantilados a lo largo del litoral en el norte de Chile, lo que se extiende a cerca de 1000 kilómetros a lo largo, ¿ya? Aquí tenemos nosotros acantilados donde cae obviamente lo que es la zona de la cordillera abruptamente al mar. Ahí tenemos ya una referencia de lo que es esta importante unidad del relieve de nuestro país en la zona del norte grande. Siguiente, la llamada depresión intermedia. La depresión intermedia en esta zona se presenta como profundas quebradas o hendiduras en el terreno. Solo en pocas ocasiones el agua escurre por las quebradas y hay extensiones de terreno árido llamadas pampas. Como podemos observar aquí en la fotografía, esto es lo que se conoce como la pampa. Y no es como la pampa que tenemos acá en el sur, que es una zona donde hay pasto, donde normalmente andan algunos animales, las vacas, animales de crianza, sino que pampa se le llama a la zona desértica, plana, extensa. ¿Ya? Finalmente, tenemos la denominada Cordillera de los Andes. Como podemos ver en esta fotografía, es alta y maciza, con nieve obviamente en la parte alta. Algunas cumbres superan los 6000 metros de altura, esto es obviamente sobre el nivel del mar, es decir, casi 6 kilómetros de alto. Posee un activo volcanismo,
¿ya? Volcanes de bastante importancia, y muchos de ellos totalmente activos, y aparece el denominado altiplano. Cuando hablamos de altiplano, hablamos de una extensión de terreno que conforma una meseta y se encuentra a considerable altura, es decir, una altura, y sobre esa altura no tenemos solo montañas, sino que tenemos zonas planas. Y este accidente geográfico generalmente se origina geológicamente tras la formación de una meseta que une dos sistemas montañosos, y que da paso, por ejemplo, a zonas donde hay lagos, salares, también hay vegetación y algunos animales, como es el caso acá de algunos camélidos, como lo son las llamas, las alpacas, las vicuñas. Continuamos con el punto número 5, el clima. Como ustedes pueden ver la imagen, es uno de los climas por excelencia que tiene este norte grande. El clima es desértico, ¿ya? Asociado principalmente a zona de desierto. También podemos decir de que el clima en el norte grande presenta una costa húmeda debido a la Camanchaca, ¿ya? La Camanchaca es una especie de niebla, sobre todo matutina, ¿ya? Que de una u otra forma lleva ciertas pequeñas gotitas de agua. En algunas partes se llama la garuga, ¿ya? Y es como si una nube golpeara en este caso lo que es el terreno. También este clima posee escasas lluvias y hay grandes diferencias entre las temperaturas mínimas y máximas. Ahora uno se preguntará por qué hay temperaturas mínimas si es una zona desértica con mucho calor. Tengan presente que aquí se registran temperaturas sobre los 30 grados durante el día y bajo cero durante la noche. Y es básicamente porque es la zona que está más próxima a la radiación solar durante el día y por oposición es la zona que está más lejana al sol durante la noche. Finalmente, vamos a hablar de lo que es la flora y la fauna. Como podemos ver acá, tenemos algunos de los animales típicos, ¿ya? Esta zona que son los camélidos, las alpacas, ¿ya? Podemos encontrar dentro de la flora, tenemos cactus, pastos duros y algunos matorrales, como los observamos acá, ¿ya? Y en cuanto a la fauna, podemos encontrar roedores pequeños, como las chinchillas y las vizcachas, además de auquénidos como guanacos, vicuñas, y aquí faltó, obviamente, las alpacas, ¿ya? Las cuales son criadas como ganado, ¿ya? Y principalmente el uso que se le da a ellas no solamente es por su lana, sino que desde tiempos ancestrales también fue consumida su carne. Ahora no tanto, más que nada el tema de la lana. Con la flora y fauna entonces, damos término a las descripciones de esta zona natural y pasamos a la siguiente. Esta zona se denomina el Norte Chico. Al igual que las anteriores, vamos a abordar sobre los temas del relieve, principalmente planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes, pero también aspectos que tienen que ver con el clima y la flora y fauna de esta zona de nuestro país. En el caso de las planicies litorales, tenemos que en el Norte Chico son muy extensas y en sectores se presentan en forma de terrazas escalonadas. Cuando hablamos de terrazas escalonadas es como hablar de una escalera, ¿ya? Con ciertos niveles que obviamente terminan y finalizan en lo que son las playas. Acá tenemos playas de importancia, como lo es el caso de La Serena, Los Vilos, la zona de Tongoy y muchas otras más playas que son bastante características de esta zona. Coquimbo también, la playa de la Herradura y otras más. Y como aparece acá, hablamos de extensiones, son mucho más extensas, a diferencia de lo que fue el Norte Grande, que eran como pequeños espacios de playa. Acá tenemos kilómetros y kilómetros de playa, ¿ya? Pichidangui también hay otras playas, muchas de ellas muy famosas y muy turísticas. Luego tenemos la denominada Cordillera de la Costa. Aquí nos menciona que aparece erosionada y cortada por los llamados valles transversales. Cuando hablamos de valles transversales es muy parecido a lo que tenemos acá nosotros, ¿ya? Donde tenemos alturas
y en medio de estas dos grandes alturas cruzan los ríos, ¿ya? Y estos ríos cortan esta cordillera, ¿ya? Pierde altura con respecto a la cordillera de la costa del Norte Grande. En el Norte Grande, como ustedes pudieron darse cuenta en las imágenes anteriores, era bastante alta y caía al mar, ¿ya? En forma de farallones costeros o acantilados. En el caso de acá hay ciertas diferencias donde obviamente es un poco menor su altura y, ojo, también súper importante, con mayor vegetación, por la presencia de más agua y mejores condiciones del suelo también. La llamada depresión intermedia está cortada también por estos cordones transversales. De hecho, aquí se ve mucho más claro lo que es un cordón transversal. Tenemos montaña, y la zona que está al medio acá es un valle, ¿ya? Estos valles también lo cortan transversalmente, ¿ya? Normalmente nosotros tenemos las cordilleras, las depresiones y todas las unidades del relieve de norte a sur. En el caso de los valles transversales es todo lo contrario. Cruzan el país de este a oeste, ¿ya? De esa forma entonces ahí está la explicación de esto. Entre los cordones están los valles transversales de los ríos, los más importantes, el Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, entre otros, ¿ya? Cuando hablamos de valle también, como aparece acá, está asociada a muchas actividades agrícolas, ¿ya? Mucho verde, obviamente al tener la presencia de un río importante, ¿ya? Finalmente, dentro del relieve, tenemos la cordillera de los Andes, que a diferencia del Norte Grande, en esta zona la cordillera de los Andes carece de vulcanismo activo, es decir, tiene muy pocos o casi nulos volcanes que están en permanente actividad, ¿ya? Y en términos generales, si hacemos una especie de comparación entre Norte Grande y Norte Chico, la cordillera tiene menor altura. A lo mejor por ahí puede que se denomine este concepto de grande, porque muchas veces el relieve es mucho más imponente en el norte grande, y un poco más pequeño, más reducido en el Norte Chico. Por ahí va parte de que es la explicación también de su nombre, su denominación. En materia de clima, presenta dos microclimas característicos. Por un lado, el estepárico costero, ¿ya? Que presenta temperaturas moderadas y abundancia de días nublados. Cuando hablamos de estepárico, es una mezcla entre templado y seco, desértico, ¿ya? Es como el punto intermedio entre un clima templado y un clima desértico, ¿ya? Hablamos de un estepárico, ¿ya? Y también el estepárico interior, que presenta escasa nubosidad y una fuerte insolación, ¿ya? De hecho, el que tenemos nosotros acá, en esta fotografía, es el estepárico interior, ¿ya? Que permite, entre otras cosas, obviamente, en conjunto de los cursos de agua, tener bastante vegetación en algunas zonas, ¿ya? Y en otras zonas, como ven acá, un poco más áridas. Es como la mezcla perfecta. De hecho, esta imagen es como lo más típico de esta zona, donde por un lado tenemos climas secos, principalmente asociados a las montañas, pero que también tienen climas con bastante vegetación. Finalmente, tenemos la flora y la fauna. La vegetación de esta zona está adaptada a la falta de agua, ¿ya? Tengan en cuenta que en la zona del Norte Grande hay mucha más escasez de agua, pero aquí tenemos la presencia de un poco más de agua, ¿ya? Lo que permite, entre otras cosas, obviamente, la posibilidad de tener algunas más especies de mayor tamaño. Los árboles más comunes son el espino, los cactus, el pimiento, entre otros. Y en cuanto a la fauna, abundan los roedores, como es el caso de las chinchillas, y cazadores como el zorro culpeo y las lechuzas. De hecho, acá nosotros en esta imagen tenemos una de ellas que corresponde al famoso zorro culpeo, zorro chileno. La siguiente zona natural es la zona central. Y al igual que las dos anteriores, la zona Norte Grande y Norte Chico, vamos a abordar las unidades del relieve chileno,
planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes, como también el clima característico de esta zona y lo que corresponde a la flora y la fauna. Comenzamos entonces con las planicies litorales. Como podemos observar en la imagen, son bastante amplias, en especial en la desembocadura de los ríos. Ríos de importancia, como por ejemplo lo es el río Aconcagua, el río Maule, ¿ya? Que en esta zona son bastante anchos y en el momento que estos desembocan en el mar, es decir, sus aguas se vierten en el mar, son zonas bastante amplias, extensas, ¿ya? Donde se desarrolla gran parte de lo que es la vida vegetal, animal, zonas turísticas, etc. ¿Ya? También se hacen estrechas hacia el sur, sobre todo al sur de San Antonio, ¿ya? Pero obviamente manteniendo esta característica importancia, ¿ya? Podemos decir de que a diferencia de la zona norte, ¿ya? Acá también tenemos bastante extensión de playa y muchas playas bastante importantes. Sobre la cordillera de la costa, recupera la altura y la forma que había perdido en el norte chico, alcanzando hasta los 2000 metros de altura. Acá tenemos nosotros lo que es la planicie costera y como pueden observar ustedes acá, la presencia de esta zona montañosa cordillerana de la costa, ¿ya? Altura importante. La depresión intermedia. En esta zona natural del país existen dos cuencas principales. Cuando hablamos de cuencas, hablamos de lo que vulgarmente puede ser como una zona hundida, un hoyo, por decirlo de una forma más simple, pero necesariamente no lo es. Es una zona que está rodeada de montañas, en este caso cordillera de los Andes, cordillera de la costa, y también lo que se llama la zona precordillerana, que es lo que se ve acá, es como una zona montañosa antes de la cordillera, ¿ya? Esa zona deja como una especie de agujero, ¿ya? Y en ese agujero, de una u otra forma, es donde está esta cuenca, ¿ya? Las más principales, como aparece acá, la zona de Santiago, que es la que vemos aquí en imágenes, como también la de Rancagua. Características de las cuencas, por ejemplo, son zonas donde la ventilación es muy compleja. Por eso se habla de que la contaminación atmosférica, en el caso de Santiago, es un problema, porque al estar rodeada de montañas, es muy difícil de que el aire circule en ellas y ventile, en el caso, por ejemplo, de que esté muy contaminada. Por eso, cuando vemos imágenes de Santiago contaminado, inmediatamente recuerden esta característica, la de la cuenca. Y también la ciudad de Rancagua, que está en las mismas características. También más hacia el sur, esta depresión se mantiene plana y solo cortada por los ríos, ¿ya? Para quienes a lo mejor conocen, han viajado por esta zona, si tú vas por la ruta 5 Sur, que es la ruta que une nuestro país, en gran parte del país, a un lado puedes ver la cordillera de la costa, al otro lado puedes ver la cordillera de los Andes, la precordillera, y al medio, ya, por donde está la depresión intermedia, tenemos nosotros la presencia de estos lugares donde en zonas planas tenemos, por ejemplo, el desarrollo de actividades como la agricultura. La cordillera de los Andes. En el caso de la zona central, reaparece el vulcanismo que había estado perdido en la zona del norte chico y sigue descendiendo en altura, salvo algunas excepciones, como en el caso de Santiago, donde hay cumbres que superan los 6000 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos una imagen donde observamos la altura, lo imponente que es la cordillera de los Andes en esta zona, ¿ya? Obviamente cubierta por nieve y con las características montañosas que nosotros la conocemos. En materia de clima, presenta el clima mediterráneo templado en dos variedades. Ya cuando hablamos de Mediterráneo, es un clima que se asemeja mucho a el de la zona mediterránea, lo que conocemos como Europa, ¿ya? El sur de Europa, Francia, Italia, Grecia, tiene características muy similares a estas zonas, ¿ya? Y estas dos variedades, la primera de ellas, está caracterizada por tener veranos muy secos e inviernos fríos y lluviosos, ¿ya? Y otra presenta estaciones semejantes durante todo el año.
¿Ya? Estas son las dos variaciones que tenemos, pero obviamente con un clima bastante agradable, ¿ya? Que permite, entre otras cosas, el establecimiento humano y el desarrollo de distintas actividades económicas, como lo es, por ejemplo, el que aparece acá en esta imagen, el caso de la agricultura y cultivo de frutas. ¿Ya? Acá tenemos nosotros la agricultura ligada a las uvas, para producción de vino o para uva de mesa, para consumo directo. Y finalmente, ¿ya? Hablamos de lo que es la flora y la fauna. La flora y la fauna en la zona central nos presenta una vegetación que comienza a aparecer con bosques de hojas con cubierta dura, adaptada también a la sequía del verano, ¿ya? Con especies como lo es el quillay, el peumo, el boldo, la palma y otros bosques. Más hacia el sur, ¿ya? Tenemos especies como los robles, coigües y araucarias, ¿ya? Lo mismo que lo anterior. Se destaca por una zona que es las temperaturas un poco más elevadas, ¿ya? Pero más hacia el sur, ya un poco más húmedas, con más presencia de agua caída, ya más humedad, que obviamente da origen a otro tipo de vegetación. Y la fauna típica de esta zona central, tenemos los cóndores, ave nacional presente en nuestro escudo, los pumas, como el caso aquí de la imagen que tenemos, ¿ya? Gatos salvajes, chinchillas y vizcachas. Recuerden siempre la relación que existe muchas veces entre lo que es la cantidad de vegetación con lo que es la flora y la fauna, ¿ya? En este caso tenemos mucha más presencia de vegetación, de flora, ¿ya? Lo que da paso evidentemente a mucha más variedad de fauna también. Avanzamos entonces con la cuarta zona natural de nuestro país, denominada la zona sur. Al igual que las anteriores, elementos del relieve, planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes, como también elementos del clima, la flora y la fauna. Las planicies litorales son bastante extensas, especialmente en el sector del Golfo de Arauco, lo que conocemos nosotros como la zona donde está ubicado Concepción, Talcahuano, la Punta Tumbes, etc. ¿Ya? Toda esa zona que está en lo que actualmente es la región del Biobío, ¿ya? Es lo que se llama la zona del Golfo de Arauco. Más hacia el sur va desapareciendo, ¿ya? También, como podemos observar acá, la presencia de playas, ¿ya? Zonas extensas, y más hacia el sur va desapareciendo también donde tenemos presencia de ciertos acantilados también, ¿ya? Nosotros acá en la zona sur, de hecho Purranque, Osorno, están ubicados dentro de lo que es la zona sur, y tenemos algunas partes de esta playa, de estas planicies litorales que se presentan, ¿ya? De forma repentina, ¿ya? Y no de forma constante como lo era en la zona del norte chico, por ejemplo, ¿ya? La cordillera de la costa pierde altura y es cortada por los ríos. La característica principal de la cordillera de la costa, en la zona sur, es que toma varios nombres, ¿ya? Uno de ellos es la cordillera de Nahuelbuta, lo que hoy día conocemos como la zona de la Araucanía, Biobío, ¿ya? Recibe ese nombre, cordillera Nahuelbuta, pero evidentemente es la cordillera de la costa, ¿ya? Y al sur del canal de Chacao, ¿ya? Lo que divide en este caso el territorio con lo que es la isla de Chiloé, la cordillera de la costa solo aparece en forma de islas. De hecho, lo que conocemos nosotros como Chiloé y todo el grupo de islas hacia abajo es parte de lo que era la cordillera de la costa, ¿ya? Aquí vemos nosotros, por ejemplo, en esta imagen, parte de lo que es la vegetación de la cordillera de la costa, donde existen estas hermosas especies llamadas las araucarias, ¿ya? La depresión intermedia en la zona sur toma forma de lomas interrumpida por lagos, ¿ya? Aquí podemos reflejar directamente lo que es el caso de Purranque, ¿ya? De hecho, Purranque está inserto dentro de lo que es la depresión intermedia, una zona plana, ¿ya? Que no tiene mayores
diferencias de relieve, ¿ya? Y que al lado este tenemos la presencia de la cordillera de los Andes y al lado oeste la presencia de la cordillera de la costa, ¿ya? Y nosotros acá estamos en una zona más bien plana que, si ustedes viajan hacia el sur, ¿ya?, comienza a estar interrumpida por el caso de los lagos, como lo es, por ejemplo, el caso del lago Yanquihue, ¿ya? Un poco más hacia el norte tenemos el lago Puyehue, el lago Ranco y otros lagos más. Al sur de esta zona, la depresión intermedia se hunde bajo las aguas del mar y solo reaparece en forma de islas, ¿ya? De hecho, Puerto Montt, donde está ubicado Puerto Montt, la bahía de Puerto Montt, es donde finalmente finaliza gran parte de lo que es la depresión intermedia, como la conocemos en gran parte del territorio nacional, y frente a la costa de Puerto Montt está hundida, ¿ya? Y solo aparece en forma de islas, como podemos observar nosotros cuando observamos desde la costanera de Puerto Montt hacia el mar, ¿ya? Esa es una de las características fundamentales de ella. La cordillera de los Andes, su altura disminuye. De hecho, no supera más allá de 2.600, 2.800 metros sobre el nivel del mar como promedio en algunas partes. En algunas puede que haya un poco más de altura, pero andan siempre por ahí no superando los 2.800. Las principales cumbres son volcanes, los que en la mayoría siguen siendo activos. Es el caso, por ejemplo, de volcanes como el Villarrica, ¿ya?, volcán Yaima, volcán Osorno, tenemos el volcán Puyehue, volcán Calbuco, ¿ya? Si ustedes observan, de hecho desde Purranque se observa claramente, ven hacia el este de la zona cordillerana, lo que más destaca dentro de toda la zona montañosa son los volcanes, ¿ya? Y para nosotros es un paisaje muy común cuando viajamos desde Purranque hacia el sur, observar los volcanes, en este caso Calbuco, el caso del volcán Osorno y también el Cerro Puntiagudo, ¿ya? Y aparecen varios pasos cordilleranos a Argentina, es decir, dentro de la zona cordillerana, ciertas zonas donde baja la altura y ahí tenemos la posibilidad de desplazarnos a través de estos pasos fronterizos hacia nuestro hermano país argentino. El clima. El clima presenta las características de templado lluvioso en la costa y en los valles, ¿ya? Es decir, buenos climas durante gran parte del año, pero con presencia de bastantes lluvias, ¿ya? De hecho, es uno de los lugares donde se registran bastante agua caída durante el año. Es bastante común en nuestra zona que esté lloviendo por lo menos gran parte del invierno y en distintas partes del año, ¿ya? Por eso no es para nada raro que llueva en verano, por ejemplo, en primavera o en otras estaciones, evidentemente. En la cordillera de los Andes predomina el clima frío de altura, ¿ya? Es decir, en esta zona un poco más plana, más baja, un clima templado lluvioso, y en la parte alta de las cordilleras, obviamente mucho más frío, presencia de nieve, ¿ya? Y las precipitaciones son abundantes durante todo el año, lo que les mencionaba recién, ¿ya? Tenemos lluvia perfectamente en enero, en febrero, ¿ya? Donde en otras partes del país hay sol todo el año, acá tenemos lluvias también. Incluso han habido algunos veranos bastante lluviosos también. Y finalmente, para mencionar las últimas características de esta zona, podemos hablar sobre lo que es la flora y la fauna, ¿ya? La vegetación es muy diversa y abundante, obviamente en directa relación al clima que tiene. Al tener mucha más humedad hay más vegetación, y al haber más vegetación también está la posibilidad de que haya mucha más fauna, ¿ya? Tanto de vertebrados como también de invertebrados. Está formada por bosques adaptados a mucha humedad, ¿ya? Tenemos árboles que captan mucha agua y que necesitan también mucha agua para vivir, ¿ya? En el suelo crecen muchos helechos, lianas, musgos y nalcas. La nalca, uno de los emblemas de nuestra zona sur, un recurso que es muy consumido, ¿ya? La hoja grande utilizada para distintos tipos de preparaciones también. Y la fauna corresponde a una gran cantidad de aves, mamíferos y anfibios,
y podemos observar una de ellas, una de las más emblemáticas, como lo es el caso de los pájaros carpinteros. Finalmente, la última zona natural de Chile que observaremos será la zona austral. En ella las unidades del relieve cambian, y a diferencia de las otras 4 zonas naturales de nuestro país, acá tenemos la presencia de la llamada mesetas patagónicas, pero también tenemos la presencia de cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. Al igual que las zonas anteriores, también abordaremos temas sobre el clima y de la flora y de la fauna. ¿Qué son las mesetas patagónicas? Nos dice que se ubican al este de los Andes y se caracterizan por ser terrenos planos y extensos. Lo que ustedes observan en esta imagen es una de las principales características de estas mesetas patagónicas, ¿ya? Zonas planas, con una vegetación muy reducida, ¿ya? Y que tiene evidentemente aquí algunas lomas, ¿ya? Conocidas también como las sierras, ¿ya? La cordillera de la costa solo aparece en forma de islas en los archipiélagos de Chonos y de las Huaytecas, ¿ya? Acá podemos ver nosotros en el mapa esta zona fragmentada de islas es lo que corresponde a la cordillera de la costa. Y como les mencionaba anteriormente, es como si la cordillera estuviera hundida en el mar y solo las partes altas son las que sobresalen como forma evidentemente de islas. Emerge por última vez en la llamada península de Taitao, ¿ya? Península de Taitao, que es lo que se observa en esta parte, ¿ya? Península de Taitao. Si queremos observarlo en el mapa anterior, ya aquí están las islas y la península de Taitao es lo que aparece aquí, ¿ya? Muy bien. En el caso de la depresión intermedia solo se aprecia en forma de islas que también terminan en la península de Taitao, ¿ya? Aquí la presencia es muy escasa, ¿ya? Y de no mayor importancia, a diferencia de como lo es por ejemplo en la zona central o en la zona sur, donde tenemos una presencia extensa, ¿ya? La cordillera de los Andes. En esta zona natural del país ha sido erosionada y fragmentada por los hielos. Parte importante de esta zona también se va presentando en forma de islas, penínsulas y fiordos, y se hunde bajo el mar en el Cabo de Hornos, reapareciendo en la Antártida. Acá nosotros observamos la primera característica, que es la que habla acá. Esto es lo que nosotros conocemos como la zona de Torres del Paine, ¿ya? Los Cuernos del Paine específicamente, ¿ya? Y ustedes se fijan, son montañas, ¿ya? Que tienen una particular característica, que son como más bien puntudas, afiladas, si es que se quisiera decir, y que han sido esculpidas principalmente por los hielos, ¿ya? El hielo, al igual que el agua, que el aire y muchos otros elementos que erosionan el suelo, la piedra, ¿ya? El hielo en este caso va dándole esta característica, como de picos altos, ¿ya? Esa es la característica de la zona de la cordillera de los Andes. El clima. El clima en la zona austral, como podemos observar aquí en esta imagen, tenemos que en la costa existe un clima templado lluvioso, muy lluvioso. De hecho, en algunas partes se han registrado, es donde se registran, más bien dicho, las más altas cantidades de agua caída en el país, ¿ya? En el lado patagónico, que es la zona de los Andes, hacia el este, ¿ya? Se ubica un clima de estepa fría, con bajas temperaturas, fuertes vientos y poca lluvia, ¿ya? Entonces podemos decir que la zona costera, más ligada al Océano Pacífico, tenemos mucha lluvia, demasiada lluvia durante prácticamente todo el año, pero en la zona cordillerana hacia el este tenemos todo lo contrario, escasas lluvias, mucho viento, ¿ya? Demasiado viento y muy fuerte también. En las islas del extremo sur aparece el clima de tundra,
caracterizado por bajas temperaturas y abundantes lluvias, ¿ya? El que observamos acá, ¿ya? Y mientras que en la Antártica se presenta evidentemente un clima polar, ¿ya? Mucho frío, temperaturas normalmente bajo cero, ¿ya? Con condiciones del clima muy difíciles para la vida humana, vida vegetal y animal, salvo algunos casos, ¿ya? Dentro de lo que es la flora y la fauna, tenemos una vegetación que se presenta en forma de bosques de gran altura y desarrollo. Aparecen las lengas, los alerces y los ñirres, un tipo de árbol que normalmente resiste con bastante rigurosidad lo complejo que es el clima, ¿ya? El lado patagónico, debido a la sequía, frío y fuertes vientos, la vegetación se reduce a matorrales y pastos duros como el coirón. Ya acá tenemos una imagen de lo que es el coirón, que es como un pasto muy característico de esta zona austral, ¿ya? Y la fauna típica de esta son los guanacos, los que observamos acá en la imagen, ¿ya? Los huemules, otro de los animales que aparece en nuestro escudo nacional, los ñandúes, cóndores, zorros y pumas. Para finalizar, siempre es importante hacerse esta pregunta: ¿por qué es importante conocer esto que acabamos de ver? Tengan en cuenta que nuestro país, como lo mencionamos al comienzo, es un país muy diverso, con muchos paisajes, muchos climas, mucha vegetación, flora y fauna, ¿ya? Que le da obviamente una identidad propia, ¿ya? Y es deber de todos nosotros, chilenos, conocerlo, ¿ya? Aprender de él, para obviamente cuidarlo y mantenerlo para las futuras generaciones. Esperemos que el video te haya gustado. Les mando un saludo cordial y nos vemos, obviamente, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.